Nuestro tema de este día es la economía. Tenemos a un invitado para abordar cómo se encuentra el país en materia económica, cuál es la amenaza principal que se cierne sobre los guatemaltecos con tanto fenómeno delicado a nivel internacional que repercute en la economía, sobre todo con la inflación, con los precios tan elevados que tenemos y que la población afronta todos los días. El transporte urbano, por ejemplo, se ha convertido en una pesadilla para los guatemaltecos de bajos recursos económicos. En lo que pagaba anteriormente una persona por el transporte era un quetzal, ahora está pagando 5 quetzales. Y eso es solo un miembro de familia. Si tomamos en consideración que cada familia se movilizan 3-5 personas, esto significa que la familia debe de disponer a diario de 20 a 30 quetzales. Y entonces esto pues impacta mucho sobre la pobreza que de por sí afecta ya al país. Pero esto pues sucede aquí en Guatemala al mismo tiempo que a nivel internacional se dan cosas muy trascendentales y que vale la pena comentar. Por ejemplo, este terrible terremoto en Turquía que afectó 14 ciudades de ese país y que derribó miles de edificios y son miles de muertes las que se cuentan ya. Y lo mismo podemos decir del fenómeno de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya no es entre Rusia y Ucrania, sino que es entre Estados Unidos y Rusia, utilizando por supuesto los países europeos que poco a poco soportan mayor inflación y mayores crisis como consecuencia de trabajar con base en las instrucciones que les da Washington y no ejerciendo una identidad propia, una soberanía propia como Europa ha sido siempre todo el tiempo. Hoy ya casi desapareció Europa. Es Estados Unidos el que impone sus condiciones y que les dice qué es lo que tienen que hacer. Así está el mundo, y en Guatemala pues también tenemos nuestros propios asuntos. El Tribunal Supremo Electoral acaba de aceptar la nulidad de las candidaturas del señor Roberto Arzú y su compañero de fórmula, y continúa la negativa de inscribir al Partido Movimiento de Liberación de los Pueblos. Ya se confirmó a Sandra Torres de la UNE, también se confirmó a Zuri Ríos, pero la expectativa es que todos estos procesos concluyan en la Corte de Constitucionalidad. Ese es el camino que llevan todos estos procesos, y será la Corte de Constitucionalidad la que al final decida quiénes participan y quienes no participan en este proceso electoral. Y sin duda alguna, pues las decisiones, ojalá no fuera así, pero como Guatemala es Guatemala, pareciera que las resoluciones estarán basadas más en criterios políticos que en criterios jurídicos. Así se configuran los procesos electorales en Guatemala. Pero nos vamos a centrar en nuestro tema de hoy. Vamos a presentar a nuestro invitado. Es el licenciado Byron Giovanni Mejía. Él es decano en funciones de la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y sustituye en el puesto al señor Luis Suárez, quien solicitó licencia o permiso especial para ausentarse, puesto que se va a dedicar a la campaña electoral. Bienvenido al programa. Aquí decimos por nombre. Bienvenido, licenciado Mejía, a este programa. ¿Qué nos cuenta de su nuevo puesto como decano en funciones de la Facultad de Economía? ¿Cómo llegó a la decanatura usted y cuáles son sus antecedentes, digamos, en la Facultad de Economía, en su carrera profesional? Bueno, gracias, estimado licenciado Byron Barrera, tocayo. Sí. Pues comentándoles que, bueno, la vida ha sido muy buena conmigo y en este momento pues me permite ser el decano en funciones.
Decirles que soy profesor titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala hace 19 años. Desde el año 2016 formo parte de la Junta Directiva como vocal segundo. Posteriormente participé en la elección para vocal primero de Junta Directiva y donde, bueno, gracias al apoyo de los profesores obtuve otra vez la representación. El puesto lo he asumido con mucha responsabilidad debido a que el señor decano, pues por causas que ya todo el público conoce, pues él pidió licencia de enero para junio, ¿sí? Que le quedarán hasta el 25 de junio, tendrá algunos días ahí todavía, le quedan como 5 días que él va a regresar a la decanatura, pero está en ese proceso de que en este momento pues estoy a cargo dirigiendo la Facultad de Ciencias Económicas, lógicamente con el apoyo de todos los docentes, personal administrativo y de servicios de la facultad, sirviéndole a los estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De acuerdo a la legislación universitaria, cuando un decano pues, pide, en este caso, licencia o permiso, pues lo sustituye el vocal primero de Junta Directiva. Y ahí estaré para, en estos meses, pues, para trabajar siempre por el beneficio de la facultad y en servicio del pueblo de Guatemala. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos ha tenido un peso político muy importante en la vida nacional y en la vida universitaria, en la Universidad de San Carlos. Ha sido, digamos, una facultad históricamente, pues, que ha aportado muchos cuadros importantes al Estado y que además ha aportado mucho en cuanto a hacer propuestas de solución a los problemas nacionales. ¿Cómo está la Facultad de Ciencias Económicas y cuál es su importancia actual, digamos? ¿Cuál es el aporte que da la facultad viendo retrospectivamente lo que ha sido? Claro. Sí, no, la Facultad de Ciencias Económicas, igual que todas las facultades, pues es una de mucha importancia para la sociedad guatemalteca. De ahí pues, formamos los nuevos profesionales de las ciencias económicas, formamos contadores públicos, auditores, administradores de empresas y economistas, que vienen, se insertan al mundo laboral para darle soluciones, como usted dice, a la problemática nacional. Actualmente, de acuerdo a las condiciones que se van dando, pues también se le están dando una formación tanto para solucionar problemas nacionales en el sentido de que puedan laborar en una institución pública o privada, pero también puedan crear sus propias empresas, que es importante para la sociedad. El pueblo de Guatemala invierte con nosotros un 5% del aporte constitucional y se lo devolvemos nosotros en servicios. Nuestros profesores, nuestros estudiantes se involucran en un montón de proyectos. Antes de graduarse tenemos diferentes prácticas, tenemos el EPS, tenemos varias situaciones ahí donde se le devuelve al pueblo de Guatemala. En este momento es importante que la Facultad de Ciencias Económicas tome ese papel protagónico que siempre ha tenido, que vayamos viendo nuevos retos, nuevos futuros, un nuevo futuro para que podamos ser parte de la solución de los problemas nacionales que nos aquejan a toda la sociedad. Como usted bien lo decía, tenemos muchas situaciones de que vienen y nos afectan directamente o indirectamente a todos. Y tenemos que tener el cuidado y ser ese enlace entre la universidad y el pueblo. Importante que la universidad pertenece al pueblo de Guatemala y por tal razón nos debemos a ellos, al pueblo. Había un par, por lo menos, de instituciones que yo recuerdo que aportaba mucho en esta perspectiva de aporte a la solución de problemas nacionales. Me refiero al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, el IES,
y al Departamento de Estudios Nacionales. ¿Existen todavía estas dependencias, estas unidades? Claro, están presentes y están siempre contribuyendo al desarrollo del país. Siempre están con sus trabajos, sus aportes necesarios, lo cual pues ahorita en este momento le daremos mucho más divulgación y mucho más acercamiento con el pueblo para que seamos esa parte fundamental en ese enlace que tenemos con la sociedad guatemalteca. Ahí entramos a un tema que quisiéramos tratar, que es lo relativo a sus planes. ¿Cuáles son los planes que tiene usted como decano? Decano funciones. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Qué se propone? Bien, me propongo a seguir aportando a la sociedad, pero apoyando a los docentes y a los estudiantes. Ahorita ya con todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido con la pandemia, con todos los problemas que estamos viviendo, pues la educación ya ha cambiado en muchas situaciones. Anteriormente, pues las clases eran totalmente presenciales. Imaginarse que a través de un teléfono íbamos a estar recibiendo algún curso, pues para nosotros hubiese sido, difícil de comprender, pero ahorita vemos que ya existe esa necesidad. Es cierto, va a llegar el momento que vamos a llegar a la presencialidad, pero tampoco se nos tiene que olvidar algo, que tenemos estudiantes en el interior del país que estudiaban acá en la ciudad, pero por asuntos de pandemia, perdieron trabajo, se fueron a trabajar a otro lugar, se van, por decirle, al Petén. Estos compañeros los tenemos que ver cómo los apoyamos para que ellos continúen con sus estudios. Estamos hablando de acá, de Guatemala, del país, pero nos vamos a otros casos extremos que tenemos estudiantes siempre de la Tricentenaria y de la facultad que viven en México, están trabajando en México, en Estados Unidos, y de allá reciben las clases. Entonces tenemos que ver todo ese panorama ya cuando sea el momento de la presencialidad, no dejar fuera todo ese montón de compañeros que la verdad que también son parte de la familia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y por tal razón no los podemos dejar desamparados. A los profesores se han involucrado en la parte de la academia con sus propios recursos, ¿sí? Sería importante que la universidad también les aportara con tecnología, con recursos, para que ellos puedan impartir sus clases y de hecho tener un apoyo de parte de la universidad hacia los profesores, donde no perdamos actualmente tenemos nuevas tecnologías, pero como les decía yo, propias del docente, que sería interesante que la universidad también les diera igual a los estudiantes. Y la universidad tiene iniciativa de ley. ¿Por qué no proponer una nueva ley donde se permita el internet gratis para estudiar? ¿Sí? Porque se hace un gran esfuerzo. Yo me recuerdo en mi época de estudiante que yo pensaba entre sacarle una copia a un texto o comerme un chuco, como le llamamos allá. Era situación complicada, y yo creo que la mayor parte de nuestros estudiantes de económicas están en ciertas condiciones de que ellos están invirtiendo muchos recursos para poder estudiar. Tienen que tener su tarjeta de internet, tienen que ver dónde se conectan, tienen muchas situaciones. Con el futuro, tal vez no a corto plazo, pues no a largo plazo, cambiar estructuras y lograr el internet gratis específicamente para educación. Eso sería ideal, porque estamos dejando a muchos jóvenes, a muchas personas sin ese acercamiento, sin poder estudiar, porque como les digo, no todos tenemos las posibilidades económicas de tener acceso a una computadora y de tener acceso a un sistema digital para poder estudiar. Entonces, eso sería una buena iniciativa que creo que nos ayudaría no solamente a la Universidad de San Carlos, sino a la población en general
tanto estamos hablando de educación primaria y de otras universidades, y todo, porque todos somos el pueblo, todos debemos participar y al final todos pagamos impuestos. O sea, de una u otra manera todos pagamos impuestos. Entonces sería una forma de retribuirle así a la sociedad esos recursos, ¿no? Porque la mayor inversión que se puede hacer es en educación para tener un país desarrollado, sueño con un país distinto, sueño con que nuestros estudiantes pues tengan mejores oportunidades, como les digo, cambiarle la idea también de solo ser asalariados, sino también de ser emprendedores, de crear riqueza, de darle oportunidad a nuevas personas, que de hecho si están invirtiendo con nosotros en la educación, tenemos que devolverles de una parte en crear nuevas ideas y crear nuevos negocios, crear nuevas oportunidades y del mismo tiempo contribuir a resolver los problemas nacionales. Es muy difícil actualmente pensar en la presencialidad. Complicado. Estamos hablando de que si en este semestre actual yo lo veo difícil más que todo en nuestra facultad. Nosotros somos aproximadamente 23,000 estudiantes. ¿Se imagina tener 23,000 estudiantes? ¿Cómo le vamos a dar ese apoyo en tener la separación, en tener los salones, un escritorio sí, uno no, situaciones de los espacios de acuerdo para cuidar su salud? Yo veo que tenemos que trabajar conjuntamente con los profesores que son parte importante en las políticas de nuestra facultad, cómo le vamos a dar solución a esto. O sea, pero yo sí lo veo, este semestre en sí, lo veo difícil y bueno, y con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y lo veo más... Pero sí está en perspectiva, digamos. Sí está en perspectiva, pero como yo le explico, está en perspectiva. Pero mi pensamiento es ayudar al estudiante. Es que no podemos venir de una vez, bueno, ahorita nos toca recibir clases todos, los 100 estudiantes a un salón. 100 caben, ¿cómo los vamos a tener amontonados? Tenemos que ir gradualmente y tenemos que estudiar casos muy particulares, como yo le decía, casos muy específicos, como aquellos compañeros que estudian fuera ya del departamento de Guatemala o en otro país, ¿cómo los vamos a ayudar? Porque no los podemos dejar abandonados, porque también son parte de nuestra facultad. ¿Y en los centros regionales es la misma situación? Sí, en los centros regionales, sí. Lo que sucede con los centros regionales, que nosotros, los compañeros, por ejemplo, que estudian acá, por decirle algo, auditoría, ellos pueden estudiar en nuestra facultad, pero no tenemos una homologación con los centros regionales. Esa es otra cosa que tenemos que ver como universidad, porque no puede ser que los estudiantes de Chiquimula, por decirle algo, no los podamos tener aquí en nuestra central, porque no existe la homologación de cursos. Igualmente, los de la central no pueden estudiar allá. O sea, son situaciones que tenemos que ver y son paradigmas que tenemos que romper. Y además, somos la Universidad de San Carlos, debería ser igual en todo el país. Entonces, son una de las situaciones que tenemos que visualizar y buscar un cambio para esto. Sí, antes quizá de la pandemia, que vino pues a trastocar todos estos procesos, ya era complicado la presencialidad, porque había mucha población estudiantil, no solo en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Facultad de Derecho, por ejemplo. Sí. Como que ya era bastante complicado dar clases presenciales. En ese sentido, es importante pues que la universidad se actualice, se modernice y que se establezcan una suficiente, pues que se establezcan plataformas digitales con nuevas tecnologías para que el acceso a la educación sea más fácil, más práctico y que todos puedan tener acceso, porque la internet aparentemente como que es fácil y como que es barato, pero no para todo el mundo. No para todo el mundo, sí, es cierto. Vamos a regresar en un momento. Estamos conversando con el decano en funciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el licenciado Byron Giovanni Mejía. Volvemos en un momento.
Seguimos con la temática económica con el licenciado Byron Giovanni Mejía, decano en funciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. ¿Cómo ve la situación económica del guatemalteco? El proceso inflacionario como que está afectando mucho, aunque pocos hablan de esto, pero la población de escasos recursos económicos sí se resiente mucho del fenómeno inflacionario. Todas las cosas están subiendo de precio, el pan, las tortillas ya son muy pequeñitas y lo que se comía la gente, 5 tortillas, hoy se pueden comer hasta 10 tortillas por el tamaño tan reducido que tienen hoy las tortillas. Igual el pan, ya el pan francés va tan pegadito uno con otro que ya no se pueden separar. Y así van las cosas, los precios de los combustibles pues se aceptan porque nadie dice nada, el gobierno pues mucho menos, pues porque los gobiernos son para resolver problemas y no resuelven nada. ¿A qué llegan? Es una gran interrogante que les dejo yo en las próximas elecciones, pero no resuelven los problemas. Es dejar pasar con todo lo que afecta a la población de escasos recursos económicos. Frente a esta carestía de la vida, ¿cómo la ve usted? Le comento, pues uno para conocer la realidad, ¿verdad? Uno tiene que hacer ciertos ejercicios, pero eso es sencillo verlo. Si usted va, por ejemplo, a un supermercado o a un mercado, la situación se está complicando. ¿Y quién va a buscar una solución a esto? Está difícil. Lo que, por ejemplo, costaba, usted mencionaba lo de las tortillas, ¿no? El maíz subió un montón por las diferentes circunstancias que está. La inflación del país va para arriba. Los combustibles, igual. O sea, vamos a alguna situación de escalada de precios. El asunto está de que nos subieron el salario mínimo. Nos subieron el salario mínimo. Pero las cosas subieron un montón. Póngale que usted ya va con 100 quetzales al mercado, por decirle algo, ya no lleva absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que hacer como sociedad es hacer nuestro presupuesto, parte importante. Si hacemos un presupuesto, tenemos que estandarizar y ver realmente qué es lo que tenemos que consumir obligatoriamente y qué gastos podemos obviar, porque lo contrario vamos a llegar a un momento que nos vamos a complicar demasiado. El día de ayer hice un experimento, porque como le digo, como uno tiene que estar ahí en la sociedad, usé el transporte público, ¿sí? El transporte público aquí en la ciudad, y yo dije, bueno, me fui a perder, pero me cobraron 5 quetzales, y yo me pongo a pensar, hago una relación, me gasté como 25 o 30 quetzales solo en transporte, solo dar unas vueltecitas. ¿Cómo le están haciendo los hermanos que tienen el salario mínimo cuando lo tienen? Porque tenemos que ver la situación de que no todos tenemos el salario mínimo. Hay personas de que vienen y carecen de ese salario. Se está complicando la situación, entonces tenemos que tomar estrategias. Consumir lo que realmente en este momento pues vamos a necesitar y dejar gastos que no son tan necesarios. Por ejemplo, cambiar teléfono, ¿no? Cambiar teléfono en este momento, por lo menos yo este teléfono lo tengo hace 7 años y me funciona perfecto. Y eso es no dejarme llevar por el asunto de que del mercado, de que cambia esto, cambia lo otro, pero el problema está de que nuestras tarjetas de crédito, nuestros créditos y todos van para arriba y nuestro salario sigue igual. Entonces, ¿quién nos puede ayudar? Pues tenemos tantas situaciones acá en el país. Si vamos a que él dijera yo, bueno, yo soy creyente de la libertad de empresa, pero vemos que en unas partes tenemos monopolios. ¿Cuál de eso también se tiene que cambiar? Porque si no, de lo contrario, no vamos a salir de este círculo que actualmente tenemos, que es bastante complicado, que es, que les digo yo, no sé
las casas, por ejemplo, las viviendas ahora son en dólares y estamos en un país donde ganamos quetzales y, o sea, usted ve una casa que está costando casi lo mismo que cuesta una casa en Estados Unidos, o tal vez es más barata en Estados Unidos. Entonces estamos entrando a una situación, a una inflación complicada y a una burbuja, el cual nosotros tenemos que ver esa parte como sociedad y hacer nuestros análisis, y de ahí donde la universidad tiene que dar sus aportes, tiene que dar la solución y ayudar al pueblo para darle esas ideas, esas situaciones para poder salir adelante, porque aquí no se puede enfermar uno. Sí. No se puede enfermar uno tampoco, la medicina está cara, vemos que existe también un monopolio en todo lo que es medicina. Entonces, son situaciones que digo yo, bueno, ¿a dónde vamos a ir a parar con todo esto? Es cierto que tenemos un país que está en una situación privilegiada. La podemos hacer crecer, pero algo que nos está afectando al país en sí es la corrupción. La corrupción es un mal que viene y nos está atacando grandemente. Y nosotros tenemos que destruir esto. Tenemos que destruir esto de una u otra manera. Es cierto, podemos tener privilegios en la corrupción, pero eso como sociedad nos destruye. Y todas esas situaciones nosotros tenemos que ver y formar en las nuevas generaciones, tal vez con esos principios y valores que siempre hemos tenido, manejarlos. Y es cierto, podemos tener ciertos privilegios, pero tenemos que destruir esa parte de la corrupción en el país. Bueno, ahí es donde entra el aporte de algunas unidades de la Facultad de Ciencias Económicas, precisamente, porque yo me recuerdo que el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad, el IES, más que el Departamento de Estudios Nacionales, pero también el Departamento de Estudios Nacionales, hacían muchos estudios y hacían propuestas que salían a luz pública y resultaban ser pues muy aleccionadoras, porque el problema que tenemos hoy en la sociedad guatemalteca es que pocos sectores, pocas instituciones se pronuncian frente a los problemas que tenemos y no proponen soluciones. Entonces es muy importante la labor que pueda realizarse desde estas unidades. El tema aquí, el tema que surge aquí es también el tema de la crisis de la Universidad de San Carlos, que digamos la facultad y su decanatura, digamos, no son una isla en este contexto, lamentablemente. Creo que el vacío que existe de la universidad es muy grande. Por la crisis que tiene. Hay posibilidades de volver a la normalidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Cómo ve usted esto? Pues de hecho se debe de dar la normalidad. Sí es una crisis, yo lo veo bastante complicado, pero se tiene que buscar el diálogo con las partes, ¿sí? Se tiene que buscar ese consenso, esa situación. Nosotros somos parte del pueblo de Guatemala, somos la academia, y tal razón tenemos que dar un ejemplo y también tenemos que llegar a discutir las situaciones de las cosas. No podemos venir y decir, bueno, usted piensa diferente a mi persona, pues lo voy a expulsar de la universidad. Eso no se puede dar. Eso no se puede dar. Se tiene que llegar a un consenso, porque si no vamos a tener que expulsar a casi a todos los estudiantes y a todos los profesores que pensemos diferente. O sea, nosotros tenemos que llevar a un diálogo. Buscar un diálogo, buscar un consenso y buscar ese término donde no afectemos más a nuestros estudiantes. Tenemos que buscar eso, porque realmente la razón de ser de la universidad, la razón de ser del pueblo de Guatemala, por qué invierte los recursos, es por los estudiantes. Muchos de nosotros no estuviésemos acá con usted
Por ejemplo, si algo, yo soy hijo de campesinos, ¿sí? Y la universidad me ha abierto la oportunidad de poder estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado. O sea, imagínense, yo soy hijo de campesinos y tengo un doctorado que con mis propios recursos creo que nunca lo hubiese podido alcanzar si no fuese por el pueblo de Guatemala. La oportunidad que yo tuve, ¿sí? Necesito que lo tengan todos, porque estamos hablando de que vienen muchos jóvenes con muchos deseos de aprender. Aquí quieren ser ingenieros en diferentes materias, quieren ser médicos, quieren ser abogados, quieren ser veterinarios, quieren ser auditores, quieren ser administradores, economistas, no importa, cualquier profesión, pero son personas del pueblo, que no importa su condición económica. Algunos compañeros tienen otra posición económica privilegiada y qué bueno por eso, pero quieren estudiar en nuestra alma mater y ahí está. Entonces ahí como nosotros como universidad, como responsabilidad, tenemos que buscar este consenso y darle la solución en sí al pueblo, darle esa solución, dar esa situación de confianza. Y déjenme decirles que pues mientras yo esté en la decanatura en funciones, siempre estaré dispuesto a escuchar a todos los sectores y buscar una solución, porque no podemos seguir bajo esas circunstancias. Tenemos muchos jóvenes que tienen muchos sueños y no los podemos dejar desamparados. No los podemos dejar desamparados. Existen las universidades privadas y qué bueno que existan, pero no todos tenemos esa oportunidad para poder estudiar. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi posición, es que busquemos el diálogo, busquemos el consenso y terminemos de una vez por todas con esa crisis y vayamos a lo que nos interesa a nosotros, que es la academia. ¿Qué es la academia? Sí, es cierto, existe la política, pero que la política no interfiera en nuestra academia, porque somos como le digo, somos una universidad del pueblo donde está el pensamiento y el cual pues se tiene que desarrollar, y así como en mi caso que tuve la oportunidad de estudiar, quiero que muchos jóvenes lo tengan y que salgan más profesionales para darle solución a esta sociedad. Guatemala necesita médicos, veterinarios, necesita arquitectos, odontólogos, de todo para poder contribuir y devolverle al pueblo lo que invierte en nosotros en la educación. Sí, es lamentable la situación. Ya llevamos mucho tiempo sin universidad, porque si sumamos los años de la pandemia, digamos un par de años al año de la crisis esta actual de la universidad, son 3 años en los que pues la universidad casi pues digamos casi no existió. Yo creo que sí se mantiene la actividad estudiantil, la docencia, pero pues por supuesto creo que no de la manera más óptima como debería ser. Y si uno lo compara con las universidades de otros países, Costa Rica, por ejemplo, bueno, Costa Rica tiene 5 universidades públicas, no solamente tiene una, incluso tiene una universidad nacional a distancia que la tiene desde hace muchos años. Y ya no digamos países como México, donde pues las universidades del Estado funcionan eficientemente. Y entonces, comparativamente hablando, la Universidad de San Carlos pues le está fallando a la población, porque al final, como dice usted, el pueblo es el que sostiene la Universidad de San Carlos a través del subsidio que recibe del presupuesto general de gastos de la nación. Y qué bueno que usted esté en esa línea de que esta crisis se resuelva de una manera dialogada y sanamente, porque a veces resulta un poco inadmisible que personas del Consejo Superior Universitario, por ejemplo, asuman posiciones muy intransigentes, cuando como profesionales y como académicos deben de dar muestras de apertura, de madurez, de responsabilidad.
de responsabilidad pública, de responsabilidad ante la nación. Pero nos alegra mucho que usted esté en esa posición, aunque no sé, como decano, usted participa como decano de funciones en el Consejo. Claro, comentarles de que en la próxima reunión espero ser convocado al Consejo Superior Universitario. No he estado en ninguna, actualmente no he estado en ninguna sola reunión del Consejo, pero claro, tendré que estar ahí porque de acuerdo a la ley me corresponde y representar a la Facultad de Ciencias Económicas y decirles a la facultad, al gremio de la facultad que yo voy con una mente independiente y escuchando las propuestas de los estudiantes y escuchando las propuestas de los docentes, que es lo que me lleva, digamos, a representarlos. Por eso es que estoy participando participé en política y gracias al voto de los profesores. En este caso, para elegir al vocal primero, votan los profesores titulares. Pero decirles a todos que yo represento al gremio de la Facultad de Ciencias Económicas, represento a los docentes, a los estudiantes, personal administrativo, de servicios, toda la familia de la Facultad de Ciencias Económicas, y estaré en la disposición de escuchar sus propuestas y ver, ¿verdad? Y ver, la universidad ha sido una parte importante en la vida de la sociedad guatemalteca. Hemos contribuido de diferentes formas, en todos los aspectos, en economía, en salud. Si no fuese por la Universidad de San Carlos, los hospitales no tuviesen la cantidad de médicos que tienen, porque ahí los compañeros van a hacer sus EPS, sacan sus posgrados y nosotros formamos excelentes profesionales de todas las ramas. Y cada profesional que sale de San Carlos igual se ha pasado por un proceso de formación y al cual se le agradece al pueblo de Guatemala por todos los recursos que ha invertido, y con la situación que realmente no nos dan el 5% completo. Si nos dieran el 5% completo, ese 5% sueño que en cada departamento de Guatemala existan centros con todas las tecnologías. Por decirles, las cabeceras y los municipios, qué bueno serían todos los municipios, pero vemos que esto es bastante complicado, pero por lo menos las cabeceras y algunos municipios que tengan todo el mecanismo necesario y decirles al pueblo de Guatemala que gracias por sus aportes y siempre estaremos muy agradecidos por el aporte financiero que nos han dado, y esperamos que esta crisis, por el bien del país, se solucione a un corto plazo y que podamos ingresar a nuestra amada campus central, pero ya con unas condiciones donde la crisis se haya resuelto. Y así que siempre estaremos en la disposición de escuchar y en la disposición de servirle a la sociedad, que es parte importante de nuestras vidas, y agradecerle a todos los profesores, todo el esfuerzo que han hecho, porque a mí me consta todo el esfuerzo que han realizado, a los estudiantes también, a todo el personal de la universidad han hecho un trabajo increíble, así que muchas gracias. ¿Cómo fue recibido su designación en el conjunto, en el conglomerado de la facultad? Pues he tenido alguna comunicación con ellos y escuchando sus propuestas. Y yo pienso de que soy una persona abierta al diálogo. ¿No? Una de las situaciones que hice cuando tomé en funciones la decanatura fue dejar abiertas las redes sociales para que todos comentaran. Porque todos tenemos nuestra verdad, todos tenemos nuestra forma de ver la vida. Entonces, por tal razón, yo soy partidario de la libre emisión del pensamiento. Sí, me gusta también las ciencias de la comunicación, porque también participo en lo que es ciencias de la comunicación. Soy egresado también de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, y es parte importante decirles a todos que mientras yo esté ahí tendrán la libertad de expresarse y los escucharé. Buscaremos soluciones y sacar adelante nuestra Facultad de Ciencias Económicas y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues el licenciado Mejía ya solicitó su ingreso a la Asociación de Periodistas de Guatemala.
y esperamos que sea juramentado dentro de poco. Le agradecemos mucho su presencia en este programa y esperamos tenerlo en una futura oportunidad. Siempre cuente con este espacio. Bienvenido a las líderes universitarias y esperamos que su contribución sea útil para contribuir a la solución de la crisis por la que atraviesa la Universidad de San Carlos de Guatemala desde esa tribuna tan importante que es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, y ya también como interlocutora ante el Consejo Superior Universitario, que necesita de voces independientes, de voces sensatas, inteligentes, para poder encontrar una solución a esta crisis de la Universidad de San Carlos. Así que muchas gracias, licenciado. A usted, licenciado Byron. Bueno, al público que nos habla con su sintonía, también muchas gracias y decirle que estamos para servirle y que, como decimos allá, que viva la Facultad de Ciencias Económicas y que viva la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias y hasta la próxima.